Buenas a todas y a todos. Comenzamos un nuevo espacio filosófico dedicado al encuentro entre la filosofía y la literatura. Seguidme, dialogaremos con Mer Mediavilla sobre el tema. Buenas tardes, Mer. Hola, Paz. Empezamos un nuevo bloque, este bloque dedicado a las filósofas ante la literatura. No es nueva la simbiosis entre la filosofía y la literatura, no tenemos más que ver que la filosofía comienza con un poema, imaginemos en Parménides, o los aforismos que utilizaba Heráclito, y por no decir más, pues el mito de la caverna tan conocido de Platón, que es todo un juego metafórico. Pues con las filósofas lo mismo, las filósofas también se han acercado a la literatura. Unas porque fue su educación, no siempre fueron formadas en un espacio argumentativo. Otras porque tienen una gran riqueza, unas grandes posibilidades expresivas. Otras como documentación. La documentación de personajes literarios puede ser utilizada filosóficamente y hay alguna por la fuerza revolucionaria que puede tener esa simbiosis entre la filosofía y la literatura para llegar a mayor población. Por ejemplo, tenemos el caso de Hildegarda von Bingen, que es una mujer cuya obra filosófica dota de imágenes literarias y religiosas, crea un nuevo lenguaje y así presenta la espiritualidad como una manera de salir hacia el mundo exterior las mujeres. Tenemos también a Christine de Pizan. Christine de Pizan crea esa obra La ciudad de las damas, un alegato contra la justificación de la inferioridad de las mujeres, contra todo un discurso misógino. Ella nombra a los responsables de ese discurso y en esa ciudad de las mujeres construye un espacio donde las mujeres van a tener su reconocimiento y habla de la bondad, de la justicia, de la belleza y además hay una pequeña habitación propia ya para escribir. Sí, me gusta mucho, perdona que te interrumpa, cuando Preciado dice es que también en filosofía hay que utilizar la ficción, porque la ficción nos lleva al mundo de la posibilidad. Entonces ella hace la crítica a las mujeres que no se les ha concedido su herencia, pero también crea un espacio de ficción. Exactamente. A todas vosotras, mujeres de alta, media y baja condición, que nunca os falte conciencia y lucidez para poder defender vuestro honor contra vuestros enemigos. Veréis cómo los hombres os acusan de los peores defectos. Quitadles las máscaras, que nuestras brillantes cualidades demuestren la falsedad de sus ataques. ¿Y Teresa de Jesús? Teresa de Jesús tiene la virtud de plantear el mundo de la subjetividad, ¿no? Ese yo subjetivo que va a ser mostrar la experiencia íntima desde la filosófica. Es la anticipación del yo moderno. Y bueno, y luego tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que más decir que logra llevar temas de gran dificultad filosófica a un poema y con una estructura métrica compleja y difícil. Escuchémosla. En dos partes dividida tengo el alma en confusión. Una, esclava a la pasión, otra a la razón medida. Guerra civil encendida aflige el pecho importuna. Quiere vencer cada una, y entre fortunas tan varias morirán ambas, pero vencerá ninguna. Pero la Edad Moderna también tiene sus personajes que saben utilizar la literatura con una gran fuerza revolucionaria. Claro, está Olympia de Gus. Olympia de Gus, que es autora de varias obras teatrales, por cierto, la primera obra donde se denuncia la esclavitud, donde se hace claramente una impugnación a ese orden social, está presente en su obra, pero siempre tiene un alegato feminista. En todas sus obras recorre esa protesta de las mujeres no somos iguales. Entonces, claro, tiene esa fuerza revolucionaria. Estamos hablando de la Revolución Francesa. Exactamente. Luego ya en la edad contemporánea yo creo que ya las filósofas reflexionan sobre esta simbiosis, sobre esta unión entre filosofía y literatura. Yo recuerdo en estos momentos a Madame de Staël, que también la tratamos en su espacio cronológico, una mujer que visitó distintos países, que apreció las costumbres, que supo llevarla a la literatura y valorar la interdisciplinariedad y la interacción con otras culturas. Ella claramente dice,
si nosotros queremos hacer una buena literatura, es que hay que conocer la ética, la moral de cada pueblo. También es verdad que dice, bueno, es verdad que puedo hablar de una filosofía más analítica, más fría en los países nórdicos y una más emotiva. Bueno, con todo y eso, respetando esa peculiaridad de cada zona y de cada cultura, hay que intentar encontrar una conclusión moral general. Por eso ella dice, la literatura, la política, la filosofía forman parte del mismo continuo. Tenemos más personas, ¿no?, en personajes ya en la edad contemporánea. Hombre, tenemos a Virginia Woolf, que claro, recorre todos los rincones del lenguaje. Yo creo que no hay una palabra expresamente para definirla porque es indefinible. Pero es verdad que ella, con pocas palabras y pocos argumentos, expresa la idea fundamental del juego diferente de hombres y mujeres en la vida. Hace siglos que las mujeres han servido de espejos dotados de la virtud mágica y deliciosa de reflejar la figura del hombre 2 veces agrandada. También, ¿por qué no han estado las mujeres en la historia? ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Esa idea de nuestras antecesoras no han hecho nada. Lo deplorable, continué, volviendo a investigar los estantes, es que nada se sepa de las mujeres de antes del siglo XVIII. Y luego también la idea de que las mujeres no han tenido una habitación propia, ¿no? Esa idea de que partimos de cero. Quizá el primer descubrimiento de esa mujer al disponerse a escribir es que no había una construcción ya lista para ella. Y también ella sabe narrar especialmente, vamos a escucharla, qué significa la igualdad hombre-mujer y qué significa también la diferencia. Claro, porque ella no plantea que las mujeres construyan una realidad como la de los hombres, una imitación, una copia, ¿no? Las mujeres han tenido otra experiencia y las mujeres tienen otra manera de entender las cosas y esa es la que falta, ¿no? Esa es la historia incompleta. La historia incompleta y qué buen manejo de la palabra tiene. La verdad que, como tú decías, no quedan palabras para poderla definir, es totalmente indefinible. Sería una pena que las mujeres escribieran como los hombres, o vivieran como los hombres, o parecieran hombres, porque si apenas dan abasto 2 sexos considerando la amplitud y variedad del mundo, ¿cómo nos manejaríamos con uno solo? En España tenemos a alguien. Tenemos a Carmen de Burgos. Carmen de Burgos, una mujer también muy polifacética, primera mujer corresponsal de guerra en la Primera Guerra Mundial, periodista, ensayista, pero escritora además reconocida por los hombres de su tiempo, por ser vanguardista. ¿Qué hace ella? Va a introducir personajes femeninos que van a chocar con los valores tradicionales porque esos personajes ya encarnan la mujer moderna. Ella escribe también una obra de ensayo, La mujer moderna y sus derechos, que es antecesora del segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Y con la introducción de esos personajes, ella pone voz a cuestionar la propia idea de género. Y muchas de ellas las presenta como heroínas en un mundo en el que las cosas siguen siendo muy tradicionales. Pero tiene ese uso de la literatura, introducir modelos de mujer distintas que cuestionan el orden social. Sí, exactamente. Oh, no me trates como a una diosa. Es preferible ser mujer. Si me vieras como una divinidad estaría perdida. Del cuento La mujer fría. Bueno, pues dado que has nombrado a Simone de Beauvoir, ahí tenemos pues, una representante mayor. Es que maneja los 2 registros con la misma excelencia. Bien, un registro filosófico lo podemos ver en El segundo sexo o en La vejez, que es menos conocida, con todo el recorrido bibliográfico, con todo trabajo de experimental o experienciado, si se quiere. Pero tenemos también cómo transmite su pensamiento existencialista en obras autobiográficas. Sí, Memorias de una joven formal, por ejemplo, ¿no? O entra en el tema de la muerte de Sartre, con La ceremonia del adiós. Incluso la revista que fundaron, en que ella participó, Tiempos Modernos, traducía las ideas existencialistas. Por lo tanto, de verdad, ahí tenemos una persona con las habilidades completas, diferenciadas cuando quiere diferenciarlas,
y unidas cuando quiere trabajar en esa unión entre la filosofía y la literatura. Si avanzamos más en la historia de la filosofía, tenemos otros usos. Por ejemplo, Kate Millett. Todas nos acordamos de la frase "lo personal es político". ¿Cómo llegó a ella? Pues a través de estudios sobre los personajes en la literatura. La literatura es un gran documento porque los estereotipos de varón, los estereotipos de mujer quedan allí reflejados. Entonces, desde ahí, analizando esos personajes, vemos, como decía ella, que lo personal, el sexo, la sexualidad, es política. Incluso estudia y analiza obras de literatura donde figuran los personajes homosexuales y dice, es que ahí encuentro en un aspecto exagerado todos esos estereotipos, todas esas connotaciones que la sociedad otorga al varón y a la mujer. Claro, porque luego la realidad va a superar a la ficción. Claro. Hombre, totalmente. Posteriormente, Martha Nussbaum también ha utilizado la documentación literaria. Martha Nussbaum tiene formación en literatura y en arte, y esa formación no la abandona nunca. A ella le interesa mucho el mundo de las emociones. Dice el dolor, el placer, la ira, la pasión. ¿Dónde lo encontramos bien reflejado? Pues en las obras de la antigüedad griega. Entonces, usemos esa documentación para quedarnos ahí. No, para trabajarla filosóficamente. Es decir, el análisis racional no tiene por qué abandonarse ante esas imágenes o ese suelo literario. Y ella da muchísimas conferencias defendiendo todas las aportaciones que todo tipo de estudios de arte y de humanidades hacen para la comprensión de la realidad. Luego acuérdate de la relación íntima que plantea entre la filosofía y la literatura Audre Lorde. Audre Lorde y Virginia Despentes, yo creo que es otra dimensión y es llegar a otro público. La filosofía se nos ha hecho muy académica, muy especializada. ¿Dónde está ese otro público que no tiene esa formación? ¿Vamos a negarle la filosofía? Y Audre Lorde no, por eso utiliza la poesía. Claro. Dice, y la poesía refleja la estructura más íntima del pensamiento. La poesía es el instrumento mediante el que nombramos lo que no tiene nombre para convertirlo en objeto del pensamiento. Y llega a otras mujeres. ¿A cuáles? Aquellas que no solamente no tienen un cuarto propio, sino no tienen una cama propia. Entonces son las mujeres que se han quedado en sus casas cuidando a las mujeres que han ido a las manifestaciones. Entonces ella se acuerda de ellas y dice el lenguaje poético, el lenguaje literario es el que se arrima más a la sensibilidad de estas personas que no tienen un bagaje académico. Porque las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo. Quizás nos permitan obtener una victoria pasajera siguiendo sus reglas del juego, pero nunca nos valdrán para efectuar un verdadero cambio. Y esto solo resulta amenazador para aquellas mujeres que siguen considerando que la casa del amo es su única fuente de apoyo. Y Virginia Despentes intencionadamente. Claro. Virginia Despentes intencionadamente dice abandono el lenguaje filosófico. ¿Por qué? Porque ha abandonado a muchos personajes desclasados y porque no ha tenido en cuenta otros espectadores. Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malfolladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del mercado de la buena chica. Aparte de esto que acabamos de escuchar, que es totalmente revolucionario, el contenido. Dice, hay muchos contenidos que ha abandonado la filosofía, pero no la literatura. Ha abandonado la pornografía, ha abandonado la violación, ha abandonado la prostitución, pero es que ahí encontramos una imagen de la virilidad y de la feminidad. Y Ayn Rand, que tiene unas posturas filosóficas muy tajantes, muy individualistas, las ha sabido poner en sus novelas y las han llevado al cine. Al cine también es verdad. Como en El manantial. Bueno, habiendo hecho este recorrido que hemos hecho de autoras que todas las hemos ido viendo en todas estas sesiones de los vídeos, vamos a concluir, bueno, pues con Judy Butler, cuando cuenta ella en una de sus obras la sorpresa que se llevó cuando llegó a un centro y vio que había una conferencia que decía, pero la filosofía feminista es filosofía.
decía, ¿cómo se puede decir esto hoy día? O sea, la filosofía, hoy los mayores estudios están en facultades de literatura, en facultades de ciencias, en arte, en derecho, y se están haciendo obras grandiosas. ¿Qué significa todo esto? Que la filosofía conecta con la cultura y que la filosofía se mueve. La historia de la filosofía va moviéndose en distintos escenarios, y eso es lo que le da vida a la filosofía. Bueno, espero que os haya gustado este recorrido que hemos hecho entre la filosofía y la literatura y ver todas las posibilidades que en ella se encuentran. Hasta pronto.